Estamos aquí una vez más con otro vídeo, pero esta vez para explicar el tema 2 de matemáticas, que se titula Múltiplos y divisores. Es un tema muy fácil, como ya habréis podido comprobar a lo largo de estos días, pero vamos a hacer un repaso para que os quede todo muy claro para el examen. Empezamos con los múltiplos, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que saber es que múltiplo efectivamente viene de la palabra multiplicar. Entonces, cuando veamos la palabra múltiplos o nos pregunten por múltiplos, ya sabremos que casi seguro vamos a tener que multiplicar. Entonces, para saber múltiplos de un número, ¿de acuerdo? Si nos preguntan saber múltiplos de un número, lo que tenemos que hacer es multiplicar ese número por cualquier número natural. Si tenemos, por ejemplo, el 5 y lo multiplicamos por 2, nos da 10. Pues 10 es un múltiplo de 5. ¿De acuerdo? Vamos a ver más ejemplos de este tipo, pero tomando como ejemplo el número 3. Imaginad que nos dicen extraed los 5 primeros múltiplos de 3. Pues empezamos. 3 por 1 es 3, 3 por 2 6, 3 por 3 es 9, 3 por 4 12 y finalmente 3 por 5 15. Una vez hemos acabado diríamos que el 3, el 6, el 9, el 12 y el 15 son múltiplos de 3. ¿De acuerdo? Muy fácil hasta aquí, ¿verdad? Muy bien, continuemos. Ahora es una pregunta para que os estrujéis un poco la mente. ¿Podrías llegar a extraer todos los múltiplos de un número? La respuesta es que no, porque al existir un número infinito de números, también habrá infinitos múltiplos, no acabaríamos nunca. Así que creedme, no lo intentéis, ¿de acuerdo? Ahora imaginad que os dicen que averigüéis si un número es múltiplo o no de otro. ¿Qué tendríamos que hacer para saber si un número es múltiplo o no de otro? Si para extraer un múltiplo tenemos que multiplicar, ¿de acuerdo? Para saber si un número es múltiplo de otro hay que hacer el proceso invertido. Es decir, al revés, tendríamos que dividir. Por ejemplo, si tenemos como lo de antes, que 5 por 2 es 10, pues si dividimos 10 entre 2 nos da 5, por lo tanto sí es un múltiplo, ¿vale? Pero evidentemente cuando hagamos esa división tiene que ser exacta. Si es exacta es un múltiplo, si no es exacta no es múltiplo. Por ejemplo, ¿es el 36 un múltiplo de 5? Pues haríamos la división. 36 entre 5, ¿veis? 7 por 5, 35, hasta 36, 1. No es exacta, por lo tanto, no es múltiplo. Pero si decimos, ¿es el 36 múltiplo de 6? Hacemos la división, 36 entre 6. 6 por 6, 36, hasta 36, 0. En este caso, como la división es exacta, diríamos que sí. El 36 es un múltiplo de 6. ¿De acuerdo? Es muy fácil, muy fácil. Pasemos ahora a la parte de divisores. Si múltiplo viene de la palabra multiplicar, divisor vendrá de la palabra dividir, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veamos divisor, ya pensamos en dividir. Muy bien. Cuando dividimos una cantidad entre un número y la división es exacta, es decir, que da 0, ese número es un divisor, ¿vale? Es tan fácil como eso. Imaginad que ahora nos dicen, ¿cuáles son los divisores de 12? ¿Cuáles son los divisores de 12? Pues pensamos, divisores de 12 son números que, que al dividirlos entre 12 pues nos dará 0. Veamos. Pues 12 entre 1, ¿de acuerdo? Nos da 12. ¿Ves? 12 entre 1 es 12. O sea, un grupo de 12 elementos. 12 entre 2, 6. Dos grupos de 6 elementos. 12 entre 3 es igual a 4. ¿Ves? 3 grupos de 4 elementos. 12 entre 3, hay 12 entre 4, perdón, sería 3. Tenemos 4 grupitos de 3 elementos. 12 entre 12 sería 1.
tenemos 12 grupitos de un elemento cada uno. Entonces, aquí hemos extraído todos los divisores de 12. ¿Cuáles son? Pues de menor a mayor, el 1, el 3, el 4, el 6 y el 12. ¿De acuerdo? Cuando 12 lo dividimos entre 1, 2, 3, 4 y 12, nos da una división exacta. Por lo tanto, esos son los divisores. ¿Veis? Ahí lo tenéis. Los divisores de 12 son 12, 6, 4, 3 y 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, imaginad que ahora os digo, ¿sería el 24 un divisor de 12? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es que no, porque no se puede dividir un número por otro más grande que él. No podríamos hacer 12 entre 24. El 24 es un múltiplo de 12, porque si hacemos 12 por 2 es 24. ¿Os fijáis? O sea, no puede haber ningún divisor mayor que ese número. Por eso el divisor más grande de 12 es 12. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro punto de este tema. ¿De acuerdo? Que ya es el último. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? ¿De acuerdo? Los criterios de divisibilidad. Pues como ya sabemos, son una especie de reglas en matemáticas que sirven para saber si un número se puede dividir entre otro sin que haga falta hacer la división sobre el papel, sin que haga falta calcularlo. ¿Vale? Por ejemplo, ahora, ¿cuáles son esos criterios de divisibilidad? Porque en matemáticas no hay un criterio para todos. Hay 5 criterios, ¿de acuerdo? Empezamos por el primero, que es el criterio de divisibilidad del 2, 3, del 5, del 9 y del 10. Empecemos. Pues un número es divisible entre 2 si acaba en número par. Es decir, cualquier número que acabe en un número par se podrá dividir entre 2 de forma exacta. El 2, el 4, el 8, el 88, el 2432. Todos los que acaben en número par se pueden dividir entre 2. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es igual a 3 o un múltiplo de 3. Es decir, imaginad que tenéis el número 33 y os preguntáis, ¿este sería divisible entre 3? Pues 33 está formado por un 3 y otro 3. Cuando los sumamos, da 6. 6 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, sí, sería un divisor de 3. ¿Vale? Continuamos. Un número es divisible entre 5 si acaba en 5 o en 0. Es decir, todos los números que acaben en un 5 o en un 0 se podrán dividir entre 5 también. ¿Vale? Por ejemplo, el 25, el 55, el 2545, el 10500, porque acaba en 0. Muy bien. Criterio de divisibilidad del 9. Pues un número se podrá dividir entre 9 si la suma de sus cifras es 9 o un múltiplo de 9. Por ejemplo, tenemos el 63. ¿De acuerdo? Y sumamos 6 más 3, 9. Pues 9, evidentemente, es un 9 o un múltiplo de 9. Por lo tanto, sabemos que la división dará exacta. Y por último, el criterio del 10. Pues un número es divisible entre 10 si acaba en 0. Simplemente, todos los números que acaben en 0 se van a poder dividir entre 10, sí o sí. El 10, el 20, 30, 40, 50, así sucesivamente. Vamos a ver unos ejemplos aplicados, ¿de acuerdo? Que los veáis aquí escritos y os quedará mucho más claro. Empezamos con el 42. ¿De acuerdo? Pues 42 es divisible entre 2 porque acaba en un número par, ¿vale? Pero también es divisible por 3 porque 4 más 2 es 6. Y 6 es un múltiplo de 3. Si hacemos 3 por 2 es 6. Muy bien, ya tenemos el 42. Pongamos otro ejemplo. El 35. El 35 es divisible entre 5 porque, evidentemente, acaba en 5. Así de fácil, ya está. Y por último, veremos un ejemplo con el 45. En primer lugar, es divisible entre 5 porque acaba en 5. Hasta ahí muy fácil.
45 también es divisible entre 9 porque 4 más 5 es 9 y 9 por supuesto es un múltiplo de 9. Y por último también es divisible entre 3 porque 4 más 5 es 9 y el 9 es un múltiplo de 3. 3 por 3 es 9. Así que ya hemos extraído sus divisores. ¿Veis los criterios de divisibilidad para qué sirven? Para esto. Muy bien, fantástico. Pues chicos y chicas, por último, aquí os dejo una imagen con todas las tablas. Quien todavía no se las sepa, pues que se las aprenda por favor, porque son súper importantes y necesarias para superar este tema, este trimestre, el curso y la etapa de primaria. Es un objetivo. Así que por favor, haced todos los esfuerzos que podáis para aprenderoslas, ¿de acuerdo? Y nada, un abrazo a todo el mundo.